Bueno, buenos días. Hoy vamos a conversar sobre COVID y para eso tenemos un compañero de la Universidad Sur de California, uno de mis colegas, que es un experto, una autoridad realmente en el tema, que es el doctor Edward Jones López. Es profesor asociado del Departamento de Medicina Interna, además infectólogo y coinvestigador de la vacuna de AstraZeneca. Estimado, bienvenido, gracias por aceptar conversar con Una vez nosotros. más, gracias por haberme invitado y perdón por estar unos minutos tarde. Quisiéramos saber es cuáles son las vacunas que están disponibles y son las diferencias entre las vacunas. Realmente una explosión en cuanto al desarrollo de vacunas. Hasta ahora, como todos saben, hay dos vacunas que han sido aprobadas bajo una autorización muy particular, que es de la FDA, que es de uso emergente, que se llama. Y hay, que yo sepa, las primeras dos fueron Pfizer y Moderna, son las dos compañías. Todas las vacunas son colaboraciones realmente entre laboratorios o pequeños o más o menos pequeños y grandes compañías farmacéuticas. La primera es la colaboración entre Pfizer y un pequeño laboratorio en Alemania. La segunda es la de Moderna con una colaboración del NIH, que es el centro, bueno, el NIH en Estados Unidos. La siguiente en cuanto a avance en su enrolamiento y demás es una de AstraZeneca y la colaboración de AstraZeneca es con la Universidad de Oxford. Y esa está a punto, por lo menos en Estados Unidos, a punto ya, yo creo, de autorizarse en base a un estudio que acaban de concluir, en el cual USC participó y yo fui un co-investigador. Y terminamos el enrolamiento hace una semana más o menos y simplemente por el número de casos que están ocurriendo en el país, es muy probable que se llegue al número necesario de casos de COVID confirmados como para mirar los datos y aprobarla, ¿no? Esa misma vacuna de AstraZeneca ya se aprobó en Inglaterra y en India, tengo entendido, y también en Sudáfrica. La próxima vacuna es la de Janssen, que es particularmente atractiva porque es la única de las que se están estudiando en fase 3. Es una sola dosis, a diferencia de las otras que he mencionado, que son de dos dosis. Y después hay una que es de Novavax, que es una compañía más pequeña. Eh, y se me están escapando un par más. Hay una que era de Sanofi, que tuvieron problemas en el diseño de la cantidad de vacuna y tuvieron que regresar a la casilla cero. No es seguro, 100% seguro que vayan a poder hacerlo en este momento porque ya al tener vacunas aprobadas ya es mucho más complicado comparar nuevas vacunas contra placebo, que es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Por razones éticas. Y estoy tratando de acordarme de un par más de vacunas, pero sí hay dos o tres otras vacunas que ya están en fase 3 de estudio. Hay muchas otras, hay docenas, de hecho. El último número que miré es 60 y tantas vacunas que están en diferentes fases de investigación. Muchas de ellas están todavía en la parte más inicial de investigación. Pero es muy probable que en los próximos 3 o 6 meses vayan a haber probablemente 3 o 5 vacunas aprobadas. Ya hay dos y es muy probable que la de AstraZeneca se apruebe, la de Janssen se apruebe y la de Novavax también. ¿Qué podrías comentarnos sobre la efectividad de las vacunas? ¿Realmente hay diferencias entre ellas? ¿Hay una más efectiva que Sí. otra? Entonces, esas son todas las preguntas importantes. También debí de haber dicho que el listado de vacunas que mencioné es realmente vacunas, vamos a decir, la parte occidente del mundo. Hay otras vacunas que se han desarrollado o se están desarrollando. Hay una en Rusia y hay 3 o 4 en China. Tengo entendido que varias de las chinas ya están siendo usadas en China, por lo menos, y en algunos países, ¿no? Vamos a decir, del tercer mundo. Eh, los datos para tanto la China como la de Rusia, yo diría que no es tan convincente, vamos a decir, o por lo menos claro,
comparándolo con los datos de las otras vacunas, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con varios factores que podemos discutir. En cuanto a la pregunta de cuál usar, efectivamente, para mí ahora la urgencia es tal que cualquier vacuna autorizada por los países, donde el país donde uno viva, asumiendo que ese proceso de autorización es relativamente decente en cuanto al análisis de datos y estar seguros que están aprobando una vacuna que es tanto eficaz como segura. Pues sí, lo ideal sería tener acceso a cualquiera de las vacunas, ¿no? En muchos países del mundo llevamos ya pues alrededor de 4 semanas usando inicialmente la de Pfizer y ahora la de Moderna, porque son las dos aprobadas y con datos muy robustos, la verdad. Pero ya AstraZeneca se está usando en Inglaterra desde hace ya también más o menos 4 semanas. La rusa creo que ya se está usando en Rusia y en otros países, vamos a decir, satélites. Y la China, como mencioné, también se ha empezado a usar. Se empezó a usar, de hecho, muy tempranamente en China, de la forma que hacen las cosas allá, un poco obligados. Empezaron a vacunar a militares, a otra gente, incluso durante la fase 2 de estudio de la vacuna. Entonces, eso es en parte una de las varias razones que la gente, por lo menos como yo, pues siempre es un poco inusual, vamos a decir, usar vacunas sin los datos necesarios. Para cerrar con la parte logística de las vacunas, efectivamente, como dije, la mayoría de las vacunas son de 2 dosis. La de Pfizer son 21 días separado. La de Moderna son 4 semanas, la de AstraZeneca van a ser 4 semanas y sucesivamente. La de Janssen es solo una dosis. Para las 2 primeras vacunas que son las aprobadas, que son la de Pfizer y Moderna, hay una particularidad que es esta necesidad de una cadena de frío extremadamente fría, sobre todo la de Pfizer, que necesita almacenamiento en menos 80 grados centígrados. Y la de Moderna, desde el principio, desde el diseño, el NIH pudo minimizar esa necesidad y solo se necesita menos 20 grados, que todavía es un frío bastante significativo, ¿no? La de Pfizer es particularmente problemática porque al sacarla de esa temperatura digamos, para almacenaje, solamente puede estar fuera 6 horas. Es decir, se tiene que usar dentro de esas 6 horas las dosis, todas las dosis que se hayan descongelado, ¿no? La de Moderna es un poquito más noble en ese sentido y puede durar varios días, tengo entendido, después de haberla sacado de menos 20, pero solamente eso, en la cadena de frío, mantener ese frío y la utilización casi inmediata de esta vacuna de Pfizer, obviamente está asociada con enormes problemas logísticos y eso es una de las preocupaciones que en muchos países no se pueda llegar a hacer, ¿no? En México, por ejemplo, sé que al no tener cadenas de frío de menos 80 en muchos sitios, lo que hicieron es traer a los médicos a la Ciudad de México y ponerlos en un hotel y darles la vacuna y después regresar los 21 días después, algunos de ellos, wow, para darles la vacuna, ¿no? Entonces son trucos logísticos que se han hecho y que creo que tienen mucho sentido en vez de tratar de aumentar, digamos, la capacidad de frío extremo en muchos sitios un poco remotos, ¿no? Las otras vacunas, las de AstraZeneca, por ejemplo, la de Janssen y la de Novavax, son mucho menos difíciles de almacenar. Están diseñadas, usan tecnologías mucho más nuevas que se han podido usar con refrigeración normal de, digamos, 2, 4 grados, ¿no? La necesidad de temperaturas extremas tiene que ver mucho que ver con esto del mRNA, que es la nueva tecnología para vacunas y que es muy inestable, es una molécula muy inestable y que requiere ese frío extremo para mantenerla en forma estable, ¿okay? Y cada una de ellas tiene pequeñas diferencias en cuanto a la diferencia de dosis. ¿Qué podemos conversar sobre cuáles son las pruebas que se hacen? Se habla de que unas son para ver la presencia del virus, otra para ver si es la presencia de anticuerpos. Hay que pensar, estamos hablando hay 2 tipos de pruebas. Una es la de PCR, que es la detección, digamos, de la partícula, una parte genética del virus, y esa se usa generalmente para saber si alguien tiene síntomas
si los síntomas son por el COVID o no, ¿no? Y después está la prueba de anticuerpos, que básicamente lo que te ayuda es para saber, como lo dice la prueba, te mide anticuerpos contra el virus, son bastante específicos, es decir, que uno que tenga anticuerpos puede casi asegurar que tuvo una exposición, generalmente es una exposición previa a el virus y y su cuerpo generó anticuerpos, ¿no? Generalmente el uso de anticuerpos se usa en forma más epidemiológica o de decisiones de exposición previa y generalmente no se recomienda para un diagnóstico agudo, digamos, en el momento que la persona tiene síntomas, hacerle anticuerpos porque muchas veces no van a ser positivos porque todavía falta, digamos, toma un cierto tiempo, hasta 2 semanas se dice, algunas veces una, pero más seguramente 2 semanas para generar estos anticuerpos, ¿no? Entonces, la prueba de PCR es la que se usa cuando hay una exposición de riesgo y o la persona empieza con síntomas sin saber que haya sido expuesto, pero hoy en día cualquier síntoma, digamos, que se parece a un catarro común, debería ser considerado como una posibilidad de COVID, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que dependiendo de qué país estamos hablando, las pruebas pueden ser mejores o no tan buenas, ¿sí? Y eso aplica tanto al PCR como a los de anticuerpo. Entonces, si uno va a usar una de estas pruebas, asegurarse que sea una de buena calidad, ¿no? Para eliminar ese asunto de si la prueba no funciona o si le dice que es positiva o negativa y que la verdad es que no sea fidedigna, ¿no? El resultado mismo, ¿no? Habiendo eliminado esa situación, la mejor forma de hacer esto de las pruebas es, yo lo haría, yo siempre me gusta decir, siempre en consulta con un médico. ¿Por qué? Porque el querer hacerse una prueba solo por curiosidad o porque tuvo una exposición que no es seguro que sea COVID, lo que sea, y hacerse una prueba, a veces si sale negativa o si sale positiva, puede confundir más a la persona que ayudarla, ¿no? ¿Por qué? Porque está el otro elemento de las pruebas que son los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? Entonces, es aunque parece sencillo y hay mucha gente que lo hace en forma casi rutinaria, hacerse una prueba, porque en muchos de nuestros países se puede pedir una prueba sin una recomendación médica, ¿no? Y a veces es bueno hacerlo para tomar decisiones siempre y cuando estén, digamos, guiados por alguien que sepa lo que está haciendo, pero a veces realmente crea mucha confusión, ¿no? Y eso me ha pasado desde hace ya casi un año, donde me llaman por resultados, ya sea positivos o negativos, ¿no? Y podemos entrar en los detalles de por qué es tan confuso hacer estas pruebas o interpretar. La interpretación clínica de las pruebas es lo que estoy hablando, que es a veces un poquito complicado. Pero en términos generales, en cuanto al timeline de la enfermedad, lo que uno tiene que pensar es que los síntomas en general ocurren en los primeros 2 semanas después de la exposición. Si alguien tiene una exposición a alguien con COVID y no desarrolla síntomas en esas primeras 2 semanas, la probabilidad de que desarrolle síntomas después de eso es muy pequeña. Pues existe, pero es muy pequeña, ¿sí? Entonces, por eso es esta recomendación de mantenerse más o menos en observación, en aislamiento, después de más o menos 2 semanas después de la exposición. Entonces, ese es el punto número 1. Número 2. Después de la exposición, las personas que llegan a desarrollar síntomas, generalmente desarrollan síntomas, la mayoría, en los días 2 a 12, pero un promedio de 5 a 7 días después de la exposición, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con cuándo hacerse la prueba. Si uno empieza con síntomas, vamos a decir 2 días después de la exposición, una exposición conocida de una familia, un familiar, un compañero de trabajo, lo que sea, y empieza con síntomas, vamos a decir, aunque sea 2 o 3 días después, que es raro, pero puede ocurrir, pues ahí ya valdría la pena consultar con el médico y decir, bueno, mire, tuve esta exposición, ¿qué le parece si hacemos una prueba de PCR? Una vez más, aquí cabría hacer el PCR, ¿no? Generalmente estos síntomas ocurren en el día 5 a 7 más o menos, y ese es cuando más o menos uno quisiera hacer la prueba para tratar de confirmar que los síntomas sean por COVID, ¿no?
Si uno hace la prueba demasiado temprano, ¿sí? El riesgo ahí es que sea negativa, pero que sea un falso negativo. Es decir, no hay tiempo todavía para que el virus se replicara suficientemente como para que la prueba lo detecte, ¿no? Pero también puede ocurrir esta situación y ahí es donde empieza la confusión, ¿no? Puede haber una situación donde hubo una exposición, no hay síntomas, la persona no tiene ningún síntoma y sin embargo, por curiosidad se hacen la prueba Ok, y sale positiva, por ejemplo, ¿sí? ok. Entonces, ahí hay dos posibilidades. Una es que sí tenga COVID, pero que sea un caso asintomático, es decir, no tiene síntomas, ¿eh? O que sea demasiado temprano, es decir, que vaya a desarrollar síntomas, pero los va a desarrollar 1, 2, 3 o 4 días después de hacerse la prueba, ¿no? O, mucho Falso. más raramente, mucho más inusual, sería que haya tenido COVID incluso antes de la exposición índice, en este caso, y que el virus siga ahí como que presente en las secreciones respiratorias, pero que no esté causando enfermedad. O ¿No? que sea falso Estos, positivo. que sea no es que sea un falso positivo No, como no, que tal. otra opción podría ser es que sea un falso positivo. Exactamente, exactamente. Totalmente, que la prueba no es correcta y está dando falso positivo. Exacto. Entonces, y por eso hablo de que es un poquito complicado simplificar, ¿no? Por completo. Y lo mismo puede pasar con los negativos. Es decir, si uno se hace la prueba demasiado temprano, puede ser un falso negativo, o puede hacérselo a los 5 o 7 días, ¿sí? Y incluso con síntomas, salir negativo. Y muchas veces cuando nosotros los médicos tenemos una sospecha que es muy, muy alta, a veces decimos, ah, pues ese primer negativo seguramente es un falso negativo, entonces hay que repetir la prueba un día o 2 días después, ¿no? En algunos casos, como el doctor Sotelo, que opera pacientes en el quirófano, lo que queremos saber seguro, lo más seguro posible, es que si alguien entra al hospital para una operación, que esa persona no tenga COVID activo, vamos a decir, y muchas veces se les hace una prueba e incluso hasta una segunda prueba para estar seguros de que no haya un caso de COVID. Una de las cosas que se ha hablado es sobre el riesgo de reinfección. Un paciente puede tener COVID varias veces o realmente cuál es, cuál es el tiempo, cuál es la seguridad de que no te pueda volver a Una dar. muy buena pregunta. Entonces, los estudios clínicos, el desenlace primario, todos estos estudios clínicos, es enfermedad sintomática por COVID. Eso es lo que se buscó detectar entre los dos brazos, los que recibieron vacuna versus los que recibieron placebo. Y eso fue lo que determinó que después de 90, 95 casos en el primer análisis interino, se abrieron los datos cuando se acumularon 95 casos de COVID confirmados entre los 30,000 participantes de la vacuna. En el segundo análisis interino, que fue alrededor de los 150 casos confirmados, fue cuando se abrieron los datos y se vio que la diferencia entre el placebo y la vacuna fue esa. La diferencia fue de 9 casos u 8 casos en los vacunados y casi 140 casos en Los no los vacunados. no vacunados. Y eso es lo que te determina el 95% de eficacia. La diferencia entre esos dos números es 95%. ¿Sí? Pero, 2 puntos. Si hubieron 8 casos de COVID entre los vacunados, es decir, sí todavía puede ocurrir, pero lo más importante es que de esos 8 versus 140 casos, hubieron 30 casos graves de COVID en los no vacunados y 0 casos de COVID grave en los no vacunados. Es decir, En los lo que va a hacer vacunados. lo que va a hacer la vacuna es que va a proteger contra casos graves o muy probablemente contra la muerte por COVID, ¿sí? Pero no va a evitar la infección y o incluso el desarrollo de síntomas. Y muchas veces es muy probable que gente que esté vacunado pueda todavía ser expuesto a infectado e incluso tener algunos síntomas muy leves. Y de hecho, es decir, la vacuna no evita la infección, sino evita la enfermedad grave. Eso es básicamente lo que está haciendo la vacuna. Todavía no lo sabemos, pero podría haber un efecto de protección en contra de la infección, pero eso todavía no tenemos los datos. Y de hecho, esto que estamos discutiendo es la base científica para recomendar que a pesar de ponerse la vacuna, de seguir protegiéndonos todos
los que están vacunados y los que no están vacunados, porque si uno que está vacunado baja la guardia y empieza a quitarse la mascarilla y empezar ya la socialización normal que todos queremos, puede, si sí tiene una infección, aunque sea leve, seguir transmitiéndolo a otro, ¿sí? Y si esto ocurre a nivel masivo, la vacuna, en vez de bajar la transmisión, podría incluso aumentar la transmisión, porque ya hay mucha gente que está bajando la guardia y causando más infecciones, ¿no? Es entonces un poco paradójico, pero la idea es que hasta que no lleguemos a lo que se llama la inmunidad de rebaño, que sería cuando más o menos 70-75% de la población estemos todos vacunados y ya protegidos a nivel poblacional, ya en ese momento ya, ¡pum!, nos podemos quitar las máscaras y ¿Cuánto abrazarnos. se estima que vamos a volver a la normalidad? ¿Cuál es el porcentaje de la población que debe estar vacunada para que podamos sentirnos seguros y volver a la normalidad? Muy importantes. El primero es sobre el tiempo que esperamos enfrente de nosotros para regresar, digamos, a la normalidad o la casi normalidad. Eso va a depender estrictamente de qué porcentaje de la población va a ser vacunada y eso tiene un componente de ser aceptados, aceptar de tener la vacuna, ¿no? Lo que se sabe es que los estimados es que para este bicho en particular, para este virus, se va a necesitar una tasa de vacunación. Y esta tasa de vacunación es por comunidad o por país o por ciudad o a nivel global, ¿sí? Porque es eso, es dónde está uno interactuando y qué proporción de las personas que están alrededor de una persona están vacunados o tienen inmunidad, vamos a decir, natural, ¿sí? O natural o a través de vacunas. Y los estimados es que se va a tener que llegar al 70-75% de vacunación o de inmunidad para llegar a esa inmunidad de rebaño. Y es esa inmunidad de rebaño la que nos va a permitir ya bajar la guardia en cuanto a las precauciones que todos tenemos. ¿Cuándo vamos a llegar al 70-75%? Pues nadie lo sabe, ¿no? Pero de la forma que están ocurriendo las cosas en cuanto a el número de infecciones naturales y la aplicación de vacunas, sobre todo en países donde se están haciendo campañas sostenidas y bien fundamentadas, es muy probable que en los próximos, yo diría, 3 a 6 meses, vamos a llegar a una inmunidad que va a ser muy cercana a ese número, ¿sí? El enorme problema que tenemos son dos. Uno, el logístico, mucho tiene que ver con estas cadenas de frío extremas, ¿no? Para las primeras 2 vacunas, pero en el momento que se aprueben las vacunas más sencillas, vamos a decir, eso va a evitar muchos problemas, dolores de cabeza. Pero el otro problema que es enorme es un poquito el segundo tema, la segunda pregunta, que es la reticencia a nivel de la población en general de recibir las vacunas, ¿no? Y esta reticencia es muy complicada, es muy difícil de eliminar o de mejorar. Y es a veces mucho más problema en algunas comunidades que en otras, en algunos países Otro que de los no. problemas que ha sido difícil es por la información que ha salido de las posibles complicaciones del riesgo de la vacunación, específicamente de esta vacuna. ¿Cuáles son los riesgos específicamente de esta vacuna? Los datos que nos dicen, que se han mostrado y que centenas de personas ya han revisado, ¿sí? Y que la acumulación de esos datos se efectuó a través de una colaboración internacional muy grande, que es imposible, vamos a decir, manipular, ¿sí? Esos datos hablan de que estas vacunas son increíblemente efectivas, 95%, que es inaudito, y hasta ahora son muy seguras. Tenemos ya 70,000 personas, 35 más o menos, 35,000 personas enroladas en Pfizer y 35,000 personas enroladas en el estudio Moderna, que ya recibieron 2 vacunas y que tenemos un seguimiento de alrededor de 7 meses. El seguimiento para seguridad es hasta 2 años. Es decir, no tenemos una señal final de seguridad de que estas vacunas no van a causar problemas. Pero hasta ahora, en los 7 meses, en 70,000 personas, no ha habido ninguna señal que sea de preocupación. Y es por eso
que el doctor Sotelo, yo y muchos otros médicos y muchas otras personas ya en el mundo se están poniendo las vacunas, porque este es el tipo de datos que uno utiliza para tomar decisiones racionales en base a ciencia. Y lo mismo se hace con otras vacunas, muchas otras vacunas que estamos usando en forma diaria, ¿no? Rutinaria, desde hace ya, vamos a decir, 40 años. Interesante. ¿Cuáles son realmente las contraindicaciones? Esta vacuna ha sido estudiada fundamentalmente en forma inicial. Tengo entendido que no se estudió en niños ni en mujeres embarazadas. ¿Cuáles son los grupos donde fue estudiada y cuáles son las contraindicaciones de la vacuna? Entonces, eso hablábamos el otro día. Los estudios iniciales de vacunas y de medicamentos, todo esto se hace en forma rutinaria. Los primeros estudios se hacen en lo que se llama población general, ¿sí? En el caso de estas vacunas, la población general incluyó, dependiendo qué protocolo, adultos de 18 años. Uno de los protocolos, que creo que fue el de Moderna, incluyó en niños de 16 para arriba, pero la mayoría de la gente son 18 años para arriba. Y hasta sin límite de edad superior. Eso en sí solo es un poco extraño. ¿Por qué? Porque la menor mayoría de las vacunas, los estudios clínicos, no incluirían gente, vamos a decir, de 90 años, 85 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen, solo por la edad, una serie de complicaciones médicas, de inmunidad, tienen una inmunidad más o menos baja, etcétera, etcétera. En el caso de las vacunas de COVID, ese es uno de los grandes grupos que más van a necesitar la vacuna, ¿sí? Entonces, desde el principio se diseñaron los estudios para poder incluir a esos pacientes y asegurarnos que funciona la vacuna y que es segura en esos grupos, ¿no? Pero además de admitir o de incluir gente de mayor edad, lo que hicieron esos estudios, incluir también gente con problemas de salud serios, por ejemplo, diabetes o presión alta, u obesidad o colesterol alto o algún otro problema de salud, siempre y cuando estuviese, entre comillas, controlado, ¿sí? Entonces, la enorme mayoría de los pacientes o de los voluntarios en estos estudios tienen problemas de salud que todos nosotros tenemos, ¿sí? Porque lo misma razón que para los viejitos. Queríamos asegurarnos que en la gente que más va a necesitar las vacunas son eficaces y son seguras, ¿no? Entonces, y esa población general, que es básicamente adultos con enfermedades controladas sin límites de edad, en el sentido de arriba, son donde tenemos los datos iniciales. Pero hay varios subgrupos importantes que se llaman, o poblaciones especiales, donde estos primeros estudios no permitieron estudiar, porque son poblaciones particularmente susceptibles a una cosa u otra y son poblaciones que generalmente queremos proteger primero y experimentar, porque es eso, experimentar con gente que tenga menor riesgo. Si la vacuna llega a tener problemas, que no ocurra entre niños o mujeres embarazadas, por ejemplo, o gente que tiene una inmunidad muy, muy baja por cáncer o lo que sea, ¿no? Y esos son los tres grupos que yo pienso ahora en este momento, que son tres grandes grupos que no sabemos, que hoy por hoy no hay datos para poder recomendar las vacunas. Es decir, las mujeres embarazadas, los niños, que es un enorme grupo de interés, porque estos virus se transmiten a través de niños. Los niños son vectores muy importantes de estos virus, ¿sí? Y vamos a tener que llegar a vacunarlos para controlar la enfermedad, ¿sí? Y ya se están haciendo estudios para asegurarnos que los datos que hemos visto en adultos también se pueden extrapolar a niños, ¿no? Y los últimos son los pacientes que tienen una inmunidad disminuida en forma pues muy, muy grave, ¿no? Vamos a decir, pacientes con trasplante, pacientes con VIH avanzado, diabetes descontrolada, quimioterapia, cáncer, etcétera. Es un grupo muy grande de gente que obviamente están muy susceptibles a tener un desenlace clínico muy malo si tienen COVID, pero por ahora no tenemos datos para poder decir que es seguro darles las vacunas. A pesar de eso, hay gente que está asumiendo el riesgo. Hay gente que muchos de estos pacientes que están llegando al hospital están diciendo, aunque no hayan datos, yo quiero la vacuna, ¿sí? Porque quieren pues tratar de protegerse lo más posible, ¿no? Y ahí ya es una discusión entre el paciente y el médico. Es decir, ahí sí, no es que no se le puede dar, pero es una discusión delicada
que es ya a uno con uno, ¿no? Son el tratamiento actual en las diferentes etapas del COVID y que realmente han demostrado que son eficientes o medianamente eficientes. Otra enorme pregunta. Los tratamientos que hoy en día hay son desgraciadamente muy limitados y es una de las razones por la que las vacunas realmente es la única forma de salir de este hoyo en que estamos a nivel global. Los tratamientos vamos a separarlos por etapa de enfermedad. En la primera etapa, que es después de la exposición, digamos, la temprana, ¿no? El único tratamiento, se han usado muchos diferentes, uno de los más famosos es esta hidroxicloroquina que se promovió durante mucho tiempo y que se ha mostrado ahora no servir para nada, ¿no? Igual que la hidroxicloroquina, hay muchos otros medicamentos, una larga lista de medicamentos que se han usado para muchas otras indicaciones y sin embargo para COVID se han estudiado y o no han dado una señal así definitiva o una pequeña señal en desenlaces secundarios que se llaman, pero que no tienen ninguna, digamos, ningún impacto clínico, ¿no? Entonces no hay ninguna recomendación formal para darlos. El único medicamento que se ha mostrado tener un efecto, y es un efecto que puede ser muy significativo, en la etapa temprana de la enfermedad, justo después de la exposición o muy al inicio de los síntomas, es un medicamento muy caro, muy complicado, que son los anticuerpos monoclonales que ya están autorizados. Hay dos compañías, Remeron y Lilly, que tienen compuestos. Básicamente lo que hacen estos anticuerpos es, lo que son estos anticuerpos es la generación artificial de anticuerpos que son similares a los que uno produce después de una infección. Básicamente es lo que es. Entonces, la transfusión es una transfusión de anticuerpos que se generaron en forma artificial. ¿Sí? Entonces, es básicamente el medicamento que le dieron al presidente Trump, no sé si se acuerdan que estaba en una trayectoria poniéndose muy malito y le dieron muchas cosas, pero lo que le salvó la vida es estos anticuerpos. ¿Sí? Y estos anticuerpos los hemos usado a cuentagotas porque son muy difíciles de conseguir y increíblemente caros. Pero ese es el único medicamento que se ha podido demostrar que tiene una utilidad clínica, ¿no? Conforme uno progresa en la enfermedad, y ya para enfermedad vamos a decir leve, si no tiene alguien acceso a estos anticuerpos, no hay nada. Para las etapas ya más, digamos, severas, ¿sí? Por la etapa moderada tampoco, pues no se recomienda en este momento nada. Pero cuando ya la gente se pone tan malita que necesita ir al hospital, generalmente es porque necesitan oxígeno, ¿sí? Y entonces, en esa etapa, vamos a decir, de moderado a severo, hay un medicamento que es el Remdesivir, que es un antiviral, que se ha mostrado, hay mucha controversia, incluso hay controversia, porque han habido datos en favor y en datos que no están muy claros que tienen alguna utilidad, pero ese es el medicamento que ahora usamos casi de rutina, que es un curso complicado porque es un tratamiento que se da por la vena y debe darse 5 días y tiene efectos secundarios importantes a nivel de hígado y riñón, pero es un medicamento que ahora estamos usando casi de rutina, pero solamente se ha mostrado ser útil en ese grupo muy particular que es justo antes del requerimiento de oxígeno, ¿sí? Cuando ya el paciente entra en una fase mucho más grave, que es que están en el hospital y necesitan apoyo de oxígeno para poder respirar, para poder mantener su oxigenación, ahí hay varias opciones. Uno es esteroides, dexametasona, que hemos usado ya desde hace muchas décadas, y básicamente es un antiinflamatorio, ¿sí? El gran problema de esta enfermedad es el virus, al confrontarse con el sistema inmunológico que está tratando de pelearse contra el virus, ese encontronazo es el que causa un síndrome de hiperinflamación. Y esta inflamación es la que causa muchos de los síntomas más graves de COVID. Entonces, la idea es que en la etapa inicial tratemos de bajar el virus con este antiviral. En las etapas más avanzadas es que bajemos la inflamación con estos antiinflamatorios que estoy diciendo, ¿no? Entonces, el esteroide es donde ahí entra el rol del esteroide. Y hay otras terapias antiinflamatorias que se están usando, la mayoría de ellas con datos muy, muy controversiales. Hay uno que se llama
tocilizumab, que es un anticuerpo en contra de IL-6, que es una citoquina, no importan los detalles, y se ha usado pues con dudas. Ahora acaba de salir un estudio importante hace una semana más o menos y estamos usando un poco más. Y hay otros medicamentos antiinflamatorios, pero desgraciadamente no hay gran cosa que realmente sea una enorme diferencia en cuanto a salvar vidas, ¿no? La acumulación realmente de nuestro conocimiento a través de un año, del apoyo de terapia intensiva, de las terapias antiinflamatorias, es todo un paquete que ahora usamos para pacientes con COVID, evitar trombos, por ejemplo, la anticoagulación profiláctica, etcétera, etcétera, el uso de antibióticos. Entonces, todo eso cumulativamente ha tenido un efecto positivo en los pacientes, pero no hay desgraciadamente ningún tratamiento así mágico, ¿no?, que nos asegure que alguien que entre en el hospital podamos fundamentalmente alterar la curva, ¿no? Y es por eso que es tan importante seguir teniendo mucho cuidado y sobre todo, si alguien tiene acceso a la vacuna, es vacunarse, porque es la única forma real de evitar pues acabar en el hospital o incluso morir, ¿no? Otra pregunta es, a los pacientes que han tenido COVID, eh, ¿deben vacunarse o no deben vacunarse? ¿Y en qué momento o cuánto tiempo después de haber tenido el COVID deben vacunarse? Excelente pregunta, y eso es una pregunta muy práctica, de hecho, y de hecho hace 10 días creo que fue, el CDC en Estados Unidos mencionó algo exactamente relacionado a esto, y la recomendación fue que aquellos que son sobrevivientes de COVID no se vacunen, y lo pusieron en una forma que sonaba que la vacuna les podría hacer daño, cuando en realidad la recomendación es exactamente lo que usted está diciendo, es decir, al tener ya evidencia de protección, por lo menos parcial, y ya pues bastante significativa en cuanto a tiempo, ahora el enfoque debería de ser gente que no tiene ninguna inmunidad, ¿no? Y incluso en Ecuador es una situación un poco peor en base a los números, pero aquí incluso hasta ayer creo que hay 10 u 11 millones de personas que se han vacunado, de 330. ¿Sí? Entonces hay un enorme grupo de gente que necesita vacuna y lo más rápido posible. Y entonces el enfoque efectivamente es, la recomendación oficial ahorita es, aquellos que ya sobrevivieron y que tienen una inmunidad demostrable, ¿sí?, pueden esperar pues unos mesecitos. Vamos no a hacerlos esperar un año, ¿no?, para ponerlos otra vez en riesgo, porque no sabemos qué va a pasar de aquí a 6, 9, 12 meses. Pero sí es razonable una estrategia donde nos enfocamos en aquellos que no tienen nada de anticuerpos, que están totalmente susceptibles, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, tiene mucho sentido. Pero esto es una opinión en base a sentido común, no a datos, ¿sí? Y la recomendación es que incluso aquellos, eventualmente, incluso aquellos que han tenido COVID grave, que se vacunen cuando ya la urgencia para las demás personas disminuya, ¿no? Última pregunta que queríamos conversar es, ¿cuál es el riesgo eh, que, que tiene la población que decide que no quiere vacunarse? ¿Cuál es el riesgo que ellos están corriendo? eh, para tratar de explicarles realmente eh, si deberían o no deberían vacunarse. Este grupo que en diferentes países, en diferentes comunidades, incluso en Estados Unidos, hay grupos, hay sitios donde han habido encuestas donde hasta 40, 50% de las personas no piensan vacunarse, ¿no? Y en otras ciudades 85% dicen que sí se van a vacunar. Entonces es muy complicado, tienen varios factores, eh, tiene factores históricos, tiene factores de cultura general, de acceso a información, de creencias hasta, yo diría, religiosas, etcétera, ¿no? Es muy, muy complicado. Y va a ser muy difícil, muy, muy difícil, ya lo sabemos, mermar esa desinformación, ¿no? Y el movimiento antivacunas en general está muy bien organizado, muy bien financiado. Llevan muchos años, yo diría décadas ya, desinformando realmente a la gente
y solamente se ha agudizado con estas vacunas de COVID, ¿no? Este movimiento antivacunas no es exclusivo de COVID, pero con las vacunas de COVID, por la urgencia, por la atención tan grande y por el hecho de que se hayan desarrollado tan rápidamente, han creado pues muchas dudas adicionales a las que ya existían en cuanto a vacunas en general, ¿no? Y lo único que puedo decir es que pues al final las personas van a tener que decidir por sí solas, ¿no? Si hacerlo o no, ¿no? Lo que es difícil aceptar, y voy a ser un poco duro aquí, ¿no? La inmunidad de rebaño lo que va a hacer es proteger. Si llegamos si hay suficiente gente que quiere entrarle al ruedo, como dicen, ¿no? Y que se vacuna, y llegamos a ese 75%, el resto van a estar protegidos indirectamente. Ese 25% que no se ha vacunado van a estar protegidos, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque la transmisión del virus básicamente se aborta, es decir, ya no hay transmisión, efectivamente. Entonces, aunque pueden ser millones de personas, pero proporcionalmente hablando, la probabilidad de que entren en contacto con alguien que tenga el virus activo, súbitamente baja a un nivel que ya no hay transmisión activa, ¿sí? Entonces, desgraciadamente o afortunadamente, incluso esas personas que van a tomar la decisión de no vacunarse, no por una necesidad médica o por dudas científicas como que estábamos discutiendo, sino porque simplemente no quieren hacerlo, porque no quieren participar en el riesgo, en los riesgos, beneficios de usar vacunas, pues la palabra que a mí me gusta usar es gente muy egoísta, francamente, ¿no? ¿Por qué? Porque están aprovechando el riesgo que tomamos todos los demás, porque siempre hay un pequeño riesgo. Yo no voy a decir que hay un riesgo. En medicina no hay 100, no hay cero. No hay cero riesgo con las vacunas. Solamente el recibir la vacuna causa esos síntomas que todos tenemos, muchos de nosotros tuvimos, que no son agradables. Es un pequeño dolor en el brazo, la febrícula, uno se siente con el cuerpo cortado, etcétera, etcétera, ¿no? Es el sistema inmunológico creando los anticuerpos. Y eso pues tiene sus síntomas, ¿no? Y además puede haber un pequeño pero real riesgo de efectos secundarios reales o de alergias, que el otro día hablábamos de ellas, ¿no? Una pequeña proporción de personas, muy, muy pequeña, pueden tener una reacción alérgica a la vacuna como tal. Entonces, estamos hablando de los riesgos de usar la vacuna, ¿no? Pero los beneficios, tanto a nivel individual como a nivel poblacional, son, bueno, pues salir de esta locura, ¿no? Y poder regresar a una vida normal. Y aquellas personas que ya han tomado la decisión y no se van a mover de esa decisión a pesar de los datos siendo mayor y mayores y mayores y mayores, porque dentro de 6 meses la cantidad de datos que vamos a tener va a ser así como estratosférico, ¿sí? La evidencia en favor de las vacunas, si nada cambia de lo que tenemos ahora, va a ser estratosférico, va a ser así como que, bueno, los que no quieren vacunarse es porque simplemente han tomado esa decisión, por la razón que sea, de no vacunarse. Pero esas personas últimamente van a beneficiarse de nuestras decisiones, de nuestros riesgos que tomamos, que asumimos, ¿no? Y eso es lo que un poquito como que uno dice, bueno, está bien, ¿no? Pero a mí como médico, lo que me gustaría es reducir ese número a la gente que de verdad no pueda ponerse por razones médicas las vacunas, ¿no? En este caso estamos hablando de los pacientes con trasplantes, la gente que por lo que sea no tienen acceso a la vacuna o porque tienen una historia de alergia seria, etcétera, etcétera. Y van a haber muchos millones de personas que simplemente no se pueden poner las vacunas, ¿no? Y esos los vamos a proteger los demás, los que sí podemos hacerlo, y asumir ese pequeñísimo riesgo de ponerse una vacuna. Bueno, estimado, de verdad ha sido un placer. Estoy seguro que este material va a ser sumamente interesante porque, bueno, uno escucha a muchas personas y hay muchos rumores y eso es parte de lo que ha creado mucha de esta ansiedad. Efectivamente, primero hay que reconocer que hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo que no se sabían y cosas que a veces también van a cambiar. Pero bueno, esto pretende simplemente transmitir un poco la información actualizada con la evidencia que ha habido en forma exacta de la mano de realmente expertos. Por eso hemos tenido
eh, la posibilidad de conversar con el doctor Edward Jones, que es una autoridad en el tema. Bueno, que tengan un feliz día y bueno, muchas gracias por acompañarnos.